El aire olía a hierro y podredumbre. Mis botas crujían sobre hojas secas y fragmentos de vidrio roto mientras avanzaba por la avenida desierta. Hace 17 años, el mundo se quebró como un hueso viejo, y lo que quedó fue esto: ciudades convertidas en tumbas, el cielo siempre gris, y un silencio que pesaba más que cualquier grito. Me ajusté la mochila al hombro, sintiendo el roce de la escopeta colgada a mi espalda. No había disparado en días, pero la llevaba lista. Siempre lista. Mi nombre no importa. Nadie me llama por él desde hace mucho. Soy solo un tipo que sigue respirando, lo que ya es más de lo que muchos pueden decir. Tengo 42 años, o eso creo. Los cumpleaños dejaron de contar cuando los días se volvieron una cuenta regresiva para sobrevivir. Mi barba está salpicada de canas, mis manos marcadas por cortes y callos. No soy un héroe, no soy un líder. Solo soy alguien que no se ha rendido, aunque a veces no sé por qué. Estaba en las afueras de una ciudad que alguna vez tuvo un nombre. Ahora era solo un laberinto de edificios derrumbados y calles ahogadas en maleza. Había oído rumores de un grupo de supervivientes en las colinas, un lugar donde todavía había comida, agua limpia y algo parecido a una comunidad. No creía mucho en rumores, pero necesitaba un destino. Sin uno, te quedas quieto, y quedarte quieto es morir. El sol estaba bajo, tiñendo el cielo de un naranja enfermo. Decidí buscar refugio para pasar la noche. Encontré una tienda de conveniencia con la fachada medio destruida, pero las paredes aún parecían sólidas. Entré con cuidado, el cañón de mi escopeta apuntando al suelo, pero mis sentidos alerta. El lugar estaba destrozado, estantes volcados, latas aplastadas y un olor dulzón que me hizo arrugar la nariz. Podredumbre, pero no reciente. Revisé los pasillos, pisando con cuidado para no hacer ruido. Nada. Solo polvo y sombras. En la parte trasera, encontré una puerta que llevaba a un almacén pequeño. Perfecto. Cerré la puerta tras de mí y atranqué un estante contra ella. No era impenetrable, pero me daría tiempo si algo intentaba entrar. Saqué una lata de duraznos de mi mochila, la abrí con mi cuchillo y comí en silencio, sentado en el suelo frío. El jugo pegajoso me corría por la barbilla, pero no me importaba. Era lo más dulce que había probado en semanas. Entonces lo escuché. Un clic. No fuerte, no obvio, pero inconfundible. Como una garra rozando metal. Me quedé inmóvil, la lata a medio camino de mi boca. Mis ojos se clavaron en la puerta. Otro clic, más cerca. Luego un roce, lento, deliberado. Algo estaba al otro lado. Me puse de pie sin hacer ruido, dejando la lata en el suelo. Mi escopeta estaba en mis manos antes de que pudiera pensar. Apunté a la puerta, mi respiración controlada, aunque mi corazón latía como si quisiera escapar de mi pecho. El roce se detuvo. Silencio. Pero no el silencio vacío de antes. Este era un silencio vivo, un silencio que escuchaba. Esperé. 1, 2, 3 minutos. Nada. Bajé el arma, pero no relajé los hombros. Podría haber sido un animal, un mapache o un perro salvaje. Pero en este mundo, los animales no eran lo que más te preocupaba. Los infectados sí. Y los humanos podían ser peores. Decidí no dormir. No esa noche. Me quedé sentado, con la espalda contra la pared, la escopeta sobre mis piernas y los ojos fijos en la puerta. Cada tanto, miraba por la pequeña ventana del almacén. La luna apenas iluminaba el exterior, pero era suficiente para ver las sombras moverse. O tal vez era mi imaginación. Había aprendido a no confiar del todo en mis sentidos. El miedo te juega trucos. Al amanecer, el cansancio pesaba como una losa, pero estaba vivo.
Revisé el almacén una última vez, guardé la lata vacía en mi mochila, nunca sabes cuándo necesitas un recipiente, y salí. La ciudad parecía aún más muerta a la luz del día. Los edificios eran esqueletos de concreto, con ventanas rotas como ojos vacíos. Seguí caminando, siguiendo un mapa mental hacia las colinas. No tenía brújula, pero el sol era suficiente para orientarme. A media mañana, encontré algo que me detuvo en seco. Huellas. No de botas, no de animales. Eran huellas deformes, con dedos largos y torcidos, como si quien las dejó no caminara del todo como humano. Infectados. No estaban frescas, quizás de 1 o 2 días atrás, pero eran claras. Y no eran de un solo tipo. Había al menos 3 conjuntos, todos yendo en la misma dirección que yo. Maldije en voz baja. Podía dar la vuelta, buscar otro camino. Pero eso significaba días extra, y mi comida no duraría tanto. Además, los infectados no eran lo peor que podía encontrar. Los rumores decían que las colinas estaban libres de ellos, que los sobrevivientes habían limpiado la zona. Si era cierto, valía la pena el riesgo. Si no. Bueno, ya había sobrevivido a cosas peores. Seguí las huellas, pero me mantuve fuera del camino principal, moviéndome entre los escombros y los árboles que habían reclamado las calles. Cada pocos pasos, me detenía a escuchar. El viento, los pájaros, el crujido de las ramas. Todo normal. Demasiado normal. Ese era el problema. Cuando el mundo está demasiado quieto, es porque algo lo está observando. Llegué a un puente colgante que cruzaba un río seco. Las tablas estaban podridas y las cuerdas parecían a punto de deshacerse. Las huellas pasaban por ahí. No había otra forma de cruzar sin un desvío de horas. Ajusté mi mochila, respiré hondo y puse un pie en el puente. Crujió, pero aguantó. Avancé despacio, probando cada tabla antes de poner mi peso. A mitad de camino, miré hacia abajo. El lecho del río estaba lleno de huesos. No solo animales. Cráneos humanos, costillas rotas, un fémur partido por la mitad. Algunos tenían marcas de dientes. Mi estómago se revolvió, pero seguí. No era la primera vez que veía algo así. Los infectados no comían como animales. No mataban por hambre. Mataban porque algo en ellos, algo que ya no era humano, los empujaba a destruir. Llegué al otro lado y me permití un segundo para respirar. Entonces lo vi, un símbolo tallado en un árbol. Un círculo con una cruz dentro, las líneas irregulares, como si hubieran sido hechas con un cuchillo tembloroso. No era la primera vez que veía algo así. Los sobrevivientes solían dejar marcas, señales para otros. Pero esta no se sentía como una bienvenida. Se sentía como una advertencia. Seguí adelante, pero ahora cada paso era más pesado. Las huellas se volvieron más frescas, el suelo más blando. Estaba cerca de algo, o algo estaba cerca de mí. El bosque que rodeaba la ciudad era denso, los árboles altos y nudosos, sus ramas formando un techo que apenas dejaba pasar la luz. El aire era húmedo, cargado de un olor que no podía identificar. No era podredumbre, no era sangre. Era algo, químico, como gasolina rancia. Entonces lo escuché de nuevo. El clic. El mismo sonido de la noche anterior, pero ahora más claro, más cercano. Me agaché detrás de un árbol, mi escopeta lista. El sonido venía de la izquierda, entre los arbustos. No era solo un clic. Había un murmullo, como un susurro roto, palabras que no eran palabras. Infectados. Pero no los corredores, los rápidos que te destrozaban en segundos. Estos eran los otros. Los que acechaban, los que pensaban. Esperé, mi dedo en el gatillo.
El murmullo se detuvo, pero los clics continuaron, moviéndose en círculo. Me estaban rodeando. Conté 3, quizás 4. No podía quedarme ahí. Correr era suicidio, pero quedarme quieto era peor. Miré a mi alrededor, buscando una salida. A unos metros, había un claro con una cabaña pequeña, medio derrumbada. Si podía llegar ahí, tal vez podría atrincherarme. Me moví, manteniéndome bajo, usando los árboles como cobertura. Los clics me seguían, pero no se acercaban. Sabían que estaba ahí, pero no atacaban. Eso era lo peor. Los infectados no solían ser pacientes. Estos eran diferentes. Llegué a la cabaña y me metí por una ventana rota. El interior era un desastre, muebles rotos, un colchón mohoso y un olor que me hizo toser. Cerré la puerta principal y atranqué una mesa contra ella. No duraría mucho, pero era algo. Me acerqué a la ventana, mirando al bosque. Los clics estaban más cerca, pero no veía nada. Solo sombras. Entonces, algo cambió. Los clics se detuvieron. El silencio volvió, pero esta vez era sofocante, como si el aire mismo estuviera conteniendo el aliento. Me quedé quieto, esperando. Entonces, desde el techo, un crujido. Lento, pesado, como si algo caminara sobre las tejas. No era un infectado normal. Los corredores no se movían así. Los acechadores no pesaban tanto. Subí la escopeta, apuntando al techo. El crujido se movió hacia el borde de la cabaña, luego se detuvo. Silencio otra vez. Mi respiración era lo único que se oía, y traté de controlarla, pero el miedo me apretaba el pecho. Entonces, un golpe. Fuerte, seco, contra la pared trasera. Luego otro. Y otro. No eran golpes al azar. Era un ritmo, como un tambor lento. Bajé el arma, solo un poco, y me acerqué a la pared. Pegué la oreja, aunque cada instinto me gritaba que no lo hiciera. Al principio, nada. Luego, un susurro. No palabras, no exactamente, pero algo que se parecía a un idioma. Bajo, gutural, como si viniera de una garganta que ya no era humana. Me aparté, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que lo escucharían. El ritmo se detuvo. Silencio otra vez. Pero ahora sabía que no estaba solo. Lo que sea que estaba ahí fuera no era solo un infectado. Era algo más. Algo que no había visto en todos mis años de supervivencia. Pasé el resto del día en la cabaña, sin moverme, sin hacer ruido. Cuando cayó la noche, los clics volvieron, pero estaban más lejos. Decidí que no podía quedarme. Si me atrapaban ahí, no había salida. Esperé hasta que la luna estuvo alta, luego salí por la ventana, moviéndome como un fantasma. El bosque estaba quieto, pero no confiaba en esa calma. Seguí hacia las colinas, pero ahora cada sombra parecía viva, cada rama rota un paso que no era el mío. Las huellas en el suelo eran más claras ahora, y no solo de infectados. Había marcas de botas, humanas, pero no recientes. Alguien había pasado por ahí, y no hacía mucho. Al amanecer, llegué a un valle. Desde una colina, vi las colinas de los rumores. Había humo subiendo, tenue pero claro. Fuego. Humanos. Pero también vi algo más, un círculo de árboles, todos marcados con el mismo símbolo que había visto antes. El círculo con la cruz. Y en el centro, una estructura, como un altar, hecha de ramas y huesos. No era un campamento de sobrevivientes. Era algo más. Algo que me heló la sangre. Me acerqué, aunque cada fibra de mi cuerpo me decía que corriera.
El altar estaba cubierto de sangre seca y había objetos esparcidos, un cuchillo roto, un collar de cuentas, una bota. Pero lo que me detuvo fue el suelo. Estaba cubierto de huellas, humanas e infectadas, mezcladas, como si hubieran estado juntas. Entonces lo escuché. El clic. Pero esta vez, venía de todas partes. Me giré, escopeta en mano, pero no veía nada. Solo árboles, solo sombras. El clic se volvió un coro, un sonido que me rodeaba, que se metía en mi cabeza. Y entonces, desde el altar, un susurro. Claro, esta vez. Una palabra. Únete. Corrí. No pensé, no miré atrás. Corrí hasta que mis pulmones ardían, hasta que el bosque quedó atrás y las colinas estaban a la vista. Pero incluso cuando llegué al campamento, incluso cuando vi las caras de los sobrevivientes, no me sentí seguro. Porque sabía que lo que había visto, lo que había escuchado, no era solo un infectado. Era algo que usaba a los infectados, algo que los controlaba. El campamento era real. Había comida, agua, gente que todavía sabía sonreír. Pero cada noche, cuando cerraba los ojos, escuchaba el clic. Y cada mañana, miraba al bosque, esperando ver el símbolo otra vez. No sé qué era. No sé si era humano, infectado, o algo peor. Pero sé que está ahí fuera. Y sé que me encontró una vez. No pienso darle otra oportunidad.